días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia. En este lunes estamos iniciando la semana. Qué alegría de estar con ustedes después de un fin de semana donde entró la primavera. Bienvenida a la primavera. Bueno, pues ya estamos en plena primavera del 2026, que por cierto fue un invierno sin frío y esta es una primavera con mucho calor adelantado. En fin, de esas cosas que tiene la vida. Bien, pues independientemente del clima y del pronóstico del tiempo, bueno, pues hoy te quiero platicar de algo muy importante, muy interesante, que por cierto es algo, si tú quieres, algo regular en nuestro trabajo, en donde siempre tenemos una opinión o tenemos una consulta o tenemos una duda o tenemos una pregunta de hasta dónde tenemos que poner límites a los adolescentes. Ese es el tema. Así que hoy le hemos nombrado al programa Hagamos un trato. Y este trato, como te va a parecer un tanto pues novedoso en cierto aspecto, pero evidentemente quienes tienen hijos adolescentes y que dudan acerca de hasta dónde hay que poner esos límites, durante cuánto tiempo, en qué versión, si en la versión correctiva o en la versión de castigo. En fin, hay muchas formas de poner límites y hoy vamos a ver algunas de las que son, de acuerdo a los expertos, pues un poco más convenientes, porque siempre resulta importante y, ¿sabes?, siempre resulta interesante, lo hemos visto a lo largo de muchos años, de que cuando llega el momento, los padres, bueno, muchos padres, debo admitir que hay algunos más abusadillos que otros, que nos ganan en cuanto al sentido común, en cuanto a la información que se requiere para educar y criar y crecer y ayudar a crecer a los jóvenes cuando llegan justo al momento en el que todo es medio raro, medio irritable, cuando se encierran en su cuarto, cuando no quieren hablar con nadie, cuando no te permiten que uses sus cosas, cuando reniegan sobre los permisos. Eso quiere decir que finalmente llegó la adolescencia. Bienvenidos a la adolescencia. Bueno, es una forma de decirlo. Y en este contexto, yo creo que los límites en la adolescencia no se tratan de controlar. Hay muchas personas, padres de familia, incluso que en lo personal considero que son personas, digamos, entrenadas, que son informadas, que tienen una idea, un criterio muy amplio acerca de el trato familiar y de cómo no se trata el poner límites en la adolescencia de controlar, sino más bien acompañar el desarrollo de una persona que está aprendiendo a ser autónoma, aprendiendo a ser persona sin dejar de necesitar guía, porque no se trata de dejarlos y soltarlos, y no solamente a los jóvenes, también a los niños y a los adultos jóvenes
que de repente como que cruzaron el umbral de la adolescencia, pero siguen allí, siguen estacionados con sus propias ideas adolescentes. Incluso debo mencionar con todo respeto quienes aún casados se siguen comportando como adolescentes, como chamacos, y estoy hablando de ambos, ellas y ellos, porque esta etapa de la adolescencia, digamos que es donde el equilibrio es clave. Ni muy, muy, ni tan, tan. Ni mucha rigidez excesiva, ni permisividad total. O sea, siempre buscar el justo medio es lo que más trabajo cuesta a muchas personas, ¿sabes? Porque no se trata, te repito, de aprender a controlar. Yo recuerdo que cuando los talleres de autoestima para adolescentes, muchos padres, abuelos también, se acercaban a nosotros con el afán de que les enseñáramos a los jóvenes o cómo tener una especie de control sobre ellos, pero pues siempre llegábamos a la misma conclusión. No se trata de controlar, se trata de acompañar el desarrollo de una persona que está aprendiendo a ser autónomo y que debemos nosotros enseñarles o mostrarles el mejor camino posible para que tengamos pues un trato equilibrado, armonioso, cariñoso, respetuoso, educado, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, muy bien, entonces ¿hasta dónde deben llegar los límites? Porque hay que admitirlo, hay padres que se les pasa la mano, ¿no? Y hay padres que al contrario ni siquiera son capaces de decir algo por temor a que sus hijos se enojen o reaccionen, pues ni muy muy ni tan tan como te decía, porque siempre es muy importante que tengamos en mente que los límites deben llegar hasta donde protejamos sin tener que anular la personalidad de los adolescentes. Ahora, ¿qué cubren los límites, digamos, saludables? Bueno, sí deben cubrir la seguridad física, los horarios, los lugares en donde están los muchachos, consumo de bebidas y sustancias que sean apropiadas para su edad y las que no son apropiadas para su edad. Bueno, pues de eso se trata. Cuando ponemos límites sobre la seguridad física de los muchachos, el respeto por las normas, por las formas de hablar, por la convivencia familiar, porque debemos dejar muy claro, y creo que esto es una de las partes más difíciles, ¿sabes? Debemos dejar muy claro desde muy temprano que hay cosas que no son negociables en el trato de la familia, porque se trata de ayudar a crecer, ayudar a ser autónomos a los chicos, y no se trata solamente de tener actitudes coercitivas, controladoras, un tanto violentas y agresivas. Pues no, porque se les tiene que enseñar con esos límites, los límites del respeto, formas de hablarse, formas de tratarse, formas de convivir, padres e hijos, padres y familia, y entonces también se les debe enseñar, en base a los límites saludables, las responsabilidades básicas como la escuela, las tareas, los compromisos, el uso saludable de la tecnología, por supuesto, porque no mencionamos así de fondo todos los casos que he conocido, muchísimos de casos de jóvenes que se pierden, digamos, en el uso excesivo de la tecnología, se tiran a la milonga, como decimos en la calle, porque simple y sencillamente su única escuela, lamentablemente, ha tenido que ser las redes sociales o el internet, porque
pues sus padres no están, están ausentes, o no conviven, o están separados, o simple y sencillamente pasó algo que impide que la familia sea una familia unida, una familia nuclear, que no necesariamente, tendría que corregirme, pero no necesariamente para muchos significa la familia normal. Bien, ¿qué no deben incluir, qué no deben invadir los límites para los jóvenes? Primero, su identidad. O sea, no debemos invadir su forma de pensar, sus gustos, su estilo personal, sus sentimientos, su proceso emocional, cómo sienten, aunque no entendamos de repente por qué sienten así o por qué sienten asá. Y sobre todo, lo más importante, su necesidad de privacidad. Esto es algo que no pueden entender muchos papás, que no podemos entender con ciertos acuerdos, como vamos a verlo. Por supuesto que sí se puede llevar esa convivencia entre tu privacidad que necesitas, a pesar de que pues de repente tenemos la idea, tenemos la creencia de que nuestros hijos tienen que hacer solamente lo que nosotros les ordenamos. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos dice Edgar Choco: buen día, señor Marín, excelente día. Muy bien, pues estamos iniciando la semana, mi querido Edgar, y es el momento de ir rápidamente a una breve pausa y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que también podría sernos muy útil a la hora de aprender, porque válgame la expresión, pero a veces sí, realmente tenemos que aprender a educar a nuestros hijos, aunque pues adoptemos esa actitud muy, no sé, muy superior a decir: a mí nadie me va a enseñar cómo educar a mis hijos. Por supuesto que sí, tenemos que enseñarnos, tenemos que aprender, tenemos que permitir que alguien con mayor experiencia, con mayor apertura, incluso con mayor criterio, pueda señalarnos si realmente hemos estado equivocados a la hora de acompañar a los jóvenes en su educación, en lugar de controlar a los jóvenes para que no hagan esto, no hagan lo otro. Porque si, por ejemplo, cuando ponemos límites, le preguntaba el otro día a una persona: ¿esos límites los pones por su bienestar de él o por miedo a que le pase algo? ¿Por qué ponemos límites? Porque me da miedo que hagas esto, me da miedo que vayas a hacer lo otro, me da miedo que vayas a andar con chamacos y chamacas que no me gustan. O sea, ¿por qué ponemos límites? ¿Por el bienestar de los jóvenes o por tu miedo? Si es por bienestar, probablemente es un buen límite y habría que analizarlo, porque pues no se trata de ir, por ejemplo, a buscar en una librería o en algún consultorio: oye, ¿cuáles son los mejores límites para mis hijos? Varía mucho. Si es por el bien de este muchacho o muchacha, pues posiblemente es un buen límite. Pero si el límite es por miedo o por control, o simple y sencillamente para que no se nos salga del huacal,
entonces vale la pena revisarlo, porque esos límites son los que terminan dañando la autoestima, la autoimagen de una persona, sea joven, sea niño, sea adulto, porque muchas veces no sabemos cómo establecer los límites. No son claros esos límites, ¿sabes? A eso me refiero, porque no se entienden bien, son límites muy antiguos, como por ejemplo, sí, claro, puedes salir, pero te quiero aquí a las 11. Pues sí, ¿no? Entonces, yo creo que los límites deben de ser coherentes. Ok, sí, que se cumplan siempre, porque no solamente cuando te enojas, no solamente cuando sientes que te desobedecen, tienen que ser límites flexibles que evolucionen con la edad, con la madurez, porque por ejemplo, no es lo mismo cuando ponemos límites a los chicos de 13 que a los de 17, pues no es lo mismo. Definitivamente ya han cambiado las cosas, han madurado las personas y sobre todo tienen que platicarse, porque si si tú impones límites de una manera unilateral, o sea, tú esto, tú el otro, y espérame tantito, ¿cómo es que me pones límites si yo no estoy de acuerdo? Y tú dirás, oh sí, necesito que esté de acuerdo mi hijo para yo ponerle límites. Pues mira, fíjate que sí, porque se tienen que dialogar esos límites, incluirlos en la conversación para generar compromiso. Por ejemplo, ok, yo te doy permiso, pero quiero que estés aquí a las 11, y te desobedecen, no hacen caso, llegan después de esa hora y entonces te enojas y hay un castigo y te pones así como que muy fúrico y adoptas el papel de papá regañón y tú dices, no, me gusta que me hagan caso, así es que como no me hiciste caso, este es el castigo. Bueno, pues yo le decía a este hombre, oye, pues, yo conozco la edad de su hijo y la verdad es que sin que yo pretenda ser metiche, pero sí algunos de los límites que este hombre quiere poner a sus hijos, pues sí están un poquito exagerados para la edad de los chicos, pero finalmente pues lo respeto muchísimo porque son sus hijos. Pero yo le decía, oye, ¿por qué no le preguntas a tu hijo mayor qué horario le parece justo y por qué? Y te puedes llevar una sorpresa, porque si tú dices, ok, sí, te permito que salgas un día a la semana, 2 días a la semana, quién sabe, dependiendo de con quién, dependiendo a dónde vayas, sí te permito que salgas, pero te quiero aquí a las 11 o a las 10 o a las 12, quién sabe, pero ¿qué horario te parece justo a ti, hijo, y por qué? Bueno, yo lo hice en alguna ocasión y pues la respuesta de uno de mis hijos fue, pues no quiero que me pongas horario. No, pues tampoco, que tienes que tener límites. Imagínate que yo llegara a las 6 de la mañana, 7. No, entiendo que hay que ser ordenado, hay que ser disciplinado, y debido a sus actividades, pues evidentemente podía llegar después de las 12 un día a la semana. Y lo estuvimos viendo, lo estuvimos monitoreando, lo estuvimos negociando, porque muchas veces los límites mal ajustados resultan contraproducentes. Se ponen muy estrictos y luego eso produce rebeldía intensa, doble vida. Te dicen que sí, pero luego te engañan. Te dicen, sí, claro, aquí voy a estar a las 11, pero llegan a la 1, a las 2. Y tú, siempre molesto, siempre enojado, hablando mal de tus hijos con tus amistades, con tus primos, con tus parientes. Es que este chamaco, esta chamaca no entiende, bla, 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 bla. Y pum, les echas la viga, y siempre culpándolos de que no te hacen caso, cuando en realidad pues no te hacen caso porque posiblemente los límites que estás imponiendo pues están resultando demasiado estrictos, demasiado, pues yo diría injustos, si me permites,
porque muchas veces les impides, o sea, como les produces más bien el miedo a expresarse, les pones demasiados límites, se vuelven rebeldes, se vuelven intensos, te engañan, te dicen que sí, pero siempre no, llevan una doble vida y eso de alguna manera produce una cierta dependencia, una cierta sumisión, porque finalmente pues sí vas a tener unos hijos muy obedientes, pero incapaces de tomar iniciativas, incapaces de tomar sus propias decisiones, porque pues cuando por el otro lado, cuando los límites son muy laxos, son muy relajados, pues entonces les estás incitando a que no se hagan responsables, les transmites la sensación de abandono. Pues haz lo que quieras, pues ahí habla con tu mamá y tú haces esto y el otro y aquello y no me importa. Y entonces les estás enseñando la dificultad para autorregularse, porque yo creo que la mejor enseñanza que podemos brindarles a nuestros hijos es que aprendan a autorregularse y que tengan autodisciplina para que ellos finalmente sepan con un criterio muy importante qué es bueno y qué no es tan bueno para ellos. Ahora, ¿cuál es el verdadero objetivo de poner límites? ¡Wow! Déjame hacer una pausa porque de repente pues tenemos que tener mucha sapiencia a la hora de decidir cuál es el objetivo de poner límites y hasta dónde y cuánto tiempo y qué voy a hacer cuando mi hijo ya cumpla un año más o mi hija ya es adulta. Bueno. Nos dice Judith Caro, buenos días señor Marín, excelente programa, saludos, gracias Judith, muchas gracias, muy amable por estar siguiendo nuestros programas, ojalá que sigamos así, ojalá que nos puedan mandar estrellitas quienes lo deseen así. Recuerda que hay un letrerito, un aviso que dice mandar un regalo y entonces puedes hacer clic y ahí aparecen las diferentes maneras en que puedes enviar estrellitas para este programa. Bien, pues yo soy Gilberto Marín. Todavía no estoy al 100 de mi garganta, no sé, me he cuidado muchísimo, así como decía mi padre, como señorita. Y bueno, regreso. Despierta el alma una nueva conexión. Encuentra en ti la mejor dirección. Con Gilberto Marín empieza a crecer. Radioterapia te ayuda a florecer. Es radioterapia tu voz interior. Es radioterapia construyendo un yo mejor. Buenos días, bienvenidos, gracias por continuar con nosotros, queridos amigos. Estamos en vivo en este live streaming y al ratito subiremos el programa completo también a YouTube para que nos puedas acompañar en nuestro canal de YouTube, Gilberto Marín, y crecer y crecer y crecer. De eso se trata. Bien, pues entonces hoy estamos platicando acerca de los límites famosos y de cómo muchas veces, como lo dice el psicólogo Carl Pickhardt, espero pronunciar bien Pickhardt, dice el psicólogo Pickhardt que la adolescencia tiene muchas influencias dependiendo de la forma en que nos vayamos o se vayan adaptando los jóvenes, porque muchas veces cuando uno se vuelve más
desorganizado, cuando uno se vuelve más desobediente, puede ser que esté marcando el principio de la adolescencia. Y muchas veces, ¿sabes? Como lo he platicado con muchos padres de familia, abuelos también, de cuál es el objetivo verdadero, real, sincero, de poner límites a los adolescentes, principalmente a los adolescentes, porque tenemos, no sé, quiero decir que en plural me incluyo, tenemos la tentación de creer que son ellos los que están mal. No nos ponemos a pensar nunca, o cuando menos hagamos una introversión, digamos no sé, una introvisión, hacer una visión hacia adentro acerca de por qué finalmente, después de todo lo que le digo y le tengo que amenazar, lo tengo que castigar a este muchacho, a esta muchacha, ¿por qué no me hacen caso? Bueno, no porque no te consideren una persona digna de respeto ni de autoridad, simplemente pues hay que saber cómo, ¿no? En el pedir está el dar, dice un gran dicho. Entonces el verdadero objetivo de un límite no es que obedezca, sino que aprenda a ponerse límites a sí mismo, a sí misma. Te pongo un ejemplo: cuando las personas que acuden a consultarnos, digamos, por decirlo de una manera muy objetiva, tienen una idea de lo que está pasando. Y casi siempre los resultados de lo que está pasando pues no les gustan, no, son resultados muy incómodos, no es lo que quieren, no es lo que previeron, no es lo que desean. Ahora, ¿cómo cambiar el resultado? Bueno, principalmente debemos admitir, y esto es algo que cuesta mucho trabajo al principio, porque se trata, imagínate, de cambiar tu forma de percibir las cosas. Se trata de que modifiques un poco tu perspectiva, tu manera de ver el mundo, tus creencias. O sea, no es nada fácil, no es enchilame otra que tú puedas cambiar la forma en que tú crees que eres, porque en primer lugar tu ego te ha enseñado a lo largo de la vida de que así es, así eres y así te hizo Diosito y no vas a cambiar por nada del mundo. Bueno, pues este es el primer inconveniente, de que tú pienses, tú sientas, tú creas que así debe ser porque así lo decides tú. Pero ¿y si no está dando resultado? Entonces no se trata, te repito, de que obedezca. Oye muchacho, oye muchacha, bla, bla, bla. Ya sabemos todas las cosas que hacemos los papás cuando queremos que los hijos obedezcan y aprendan a poner límites. Pero lo que no les enseñamos realmente bien, como uno de los objetivos principales de poner límites, es que aprendan a ponerse límites a sí mismos, porque es ahí donde nace la verdadera madurez. O sea que yo no sé qué tuvo que pasar, créeme, no estoy así como que muy consciente, pero voy a imaginarme una escena así. Cuando muy temprano en la vida, yo sentí que las normas de mi casa, los límites de mi padre eran muy estrictos para un chavo de mi edad, es lo que yo creía. Y luego pues me comparaba con otros muchachos que siempre tenían mayor libertad. Sus padres eran un poquito más permisivos, más flexibles, digamos, más consecuentes con la situación, y entonces pues yo no me sentía así como que muy a gusto, y pues me pusieron la etiqueta de rebelde, me la puso él porque yo era el rebelde. No solamente yo, sino que muchos de mis hermanos varones, pues claro, una rebeldía saludable, bueno, por decirlo de alguna manera, pero cuando uno aprende a imponerse límites, creo que en la infancia es cuando realmente
los límites se imponen, ¿no? Cuando uno es niño, pues tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y uno pues obedece, para eso es niño y para eso los límites se imponen, pero en la adolescencia los límites se negocian y se enseñan, o algo más interesante, se permite que los jóvenes los aprendan cuando tú sabes que hiciste esto y no te gustó. Yo platicaba hace unos días con un muchacho, pues ya no es un adolescente, ya es un adulto, pero recordó una etapa de su adolescencia en donde casi siempre cuando estuvo en la transición entre la secundaria y la preparatoria, me platicaba, pues él dijo, pues voy a probar esta mota, voy a probar estas drogas, voy a probar esto, a ver qué se siente, yo esto y el otro, bien el pregón, y se sintió como la mamá de los pollitos. Pero resulta que siempre que lo hacía cosas, desmanes, situaciones, algunas trágicas, lo lamentó mucho, y eso fue ayudándole a comprender que no, yo no voy a hacer esto por esto. Y entonces aprendió, por decirlo de una manera muy resumida, a autoimponerse límites, porque de acuerdo a los límites que nos impongamos, quiere decir que vamos haciéndolo de acuerdo a nuestros propios límites como adolescentes, pensando no como un contrato rígido con mi padre, con mi madre, sino como una herramienta de diálogo, una herramienta de conciencia, una herramienta de corresponsabilidad, porque muchas veces cuando hemos tenido la oportunidad de observar la dinámica familiar, de cómo y por qué se llevan como se llevan los padres, los adolescentes varones, las adolescentes mujeres, bueno, entonces tenemos que tener bien claro cuál es la intención del acuerdo, cuál es la intención de poner estos límites, y vamos a verlo después de una breve pausa. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos dice, bueno, ya leímos los comentarios de nuestro público, los comentarios en vivo. Puedes hacerlo tú también, comentar así en nuestro chat en vivo, o mandarnos un mensaje después en un Messenger privado, para que pues puedas consultarnos sobre la promoción 3x2, por ejemplo, o algún comentario sobre un tema que te gustaría que tratáramos aquí en el programa, o poner citas para consultas presenciales o en línea con tu servidor. Aquí todo se puede. Bien, pues dicho lo anterior, yo sí que me voy con mi música a otra parte y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Buscas tu camino, una señal, hoy es el momento de avanzar. Con Gilberto Marín empieza a crecer, el futuro te espera, vas a vencer. Es radioterapia, conecta tu voz, es radioterapia, la respuesta eres tú. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que una de las principales motivaciones que tenemos o que debemos tener o que hemos encontrado en algunos casos es precisamente yo propongo estos límites, negocio contigo estos límites, no solamente para que estés mejor y que nosotros, tus padres, estemos más
digamos, más cómodos, más a gusto, más tranquilos, sino cuidarnos mutuamente. Yo te cuido a ti, hijo, de que vayas a cometer algún exceso y tú me cuidas a mí de que me dé el soponcio y caer allí fulminado por una sorpresa. No sé, como que generar confianza entre padres e hijos es una buena forma de poner límites saludables, que no sean asfixiantes, que no sean tóxicos, y sobre todo cuando estamos enseñándoles de una manera muy genuina. Y a mí la verdad que me da muchísima tranquilidad saber que lo que en su momento enseñamos a nuestros hijos y que aprendan a ser responsables y libres al mismo tiempo, que tuvieran la responsabilidad de convivir en casa, de respetar las normas, lo doméstico, pero sin quitarles su libertad de ser ellos mismos, de desarrollarse, de estudiar lo que ellos quisieran hacer, de dedicarse a lo que a ellos les gusta y sobre todo tener libertad para elegir a quién amar, con quién comprometerse, qué estudiar, cómo vivir. O sea, son cosas que uno decide y que lo tiene que ir haciendo con responsabilidad. Y de eso se trata, ¿no? No te voy a enseñar cosas para que tú seas feliz. No, más bien te permito que aprendas aquello que te hace feliz y que lo puedes sobrellevar de una manera cuidadosa, respetuosa, que te proteja, que te genere confianza en tu casa y que sobre todo y que aprendas a ser responsable pero libre al mismo tiempo. Ahora, creo que cuando llegamos a ese acuerdo, cuando hacemos un trato con los hijos adolescentes, principalmente los hijos adolescentes, bueno, pues les enseñamos varias cosas. Primero, a respetar los horarios acordados, ¿no? O sea, si quedamos en que por cierto, a veces hay que ser flexible, porque si se trata de darle permiso a tus hijos para que vayan a una fiesta con sus primos, con la familia, con los abuelos, bueno, pues tal vez sea un motivo para ser más flexibles, yo digo. Ahora, si tú te comprometes a avisar con quién estás, dónde estás, sin necesidad de vigilancia excesiva, que te esté llamando a cada rato, ¿por qué no me llamaste? Y vivimos así como que asfixiados porque ahora resulta que con los celulares, que no hacíamos antes, por cierto, pues salíamos y no teníamos que estar marque y marque a la casa para decir dónde estamos. Creo que en ese sentido confiamos en nuestros hijos y nuestros padres confiaron en nosotros hasta donde sea posible, pero ahora pues los mensajes, el WhatsApp siempre marcando y pórtate bien y haz esto, dónde estás, con quién estás y dime qué cosas, no estés tomando, no estés, bla, bla, bla. Y entonces yo creo que también es necesario y suficiente con cumplir con tus responsabilidades como la escuela, la casa, tu propia imagen, tu propia higiene, tu propia manera de conducirte, porque muchas veces, pues por decirlo de una manera muy coloquial, hay jóvenes muy rascuachos, ¿no? Muy vulgares y que no cuidaron sus padres ni cuidó nadie la forma en que se dirigían, se comportaban, se conducen con los demás. No hay respeto, muchachos que les faltan el respeto a sus padres, los insultan, los degradan, los humillan. Oye, pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿quién impone esos límites? Bueno, pues uno se los autoimpone porque tienes que hablarles a tus hijos con honestidad, con respeto, para que te hablen de la misma manera. Incluso cuando se equivoquen, tienes que estar muy consciente de que, bueno, pues cometen errores, somos humanos, tú también te puedes equivocar y lo importante, como le decía el otro día un padre de familia, pues es buscar ayuda cuando se necesite, cuando
como este hombre, que es un padre joven, de repente ya no supo cómo dirigirse a su hijo adolescente porque no sabía cómo te diré, cómo escucharlo. Porque si lo hacía, inmediatamente se ponía a juzgar, de inmediato. Y tú esto, y tú el otro, no, pues es que claro, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, siempre degradándolo, siempre juzgándolo y siempre haciéndole sentir menos. Y evidentemente cuando tú noqueas al contrario, al rival, por decirlo de alguna manera, pues lo llevas directamente a la lona y ya le estás impidiendo que utilice algún buen argumento o que se defienda, porque reaccionamos desde el enojo, eh, no desde guiar a los muchachos. O sea, no es lo mismo querer guiar a un joven en tus 5 sentidos que enojado. O sea, cuando tú aprendes a respetar el espacio de tus hijos, la privacidad de tus hijos con acuerdos claros, respetuosos, flexibles, que se van modificando con el tiempo, con la edad, y explicar el porqué de los límites y ajustar las reglas de acuerdo a cómo van creciendo los hijos y sobre todo cómo van cambiando nuestras percepciones de la realidad. Porque, por ejemplo, también se da algo muy interesante, que en la medida en que este hombre fue viendo que su hijo iba, no sé, como que flexibilizando su forma de ver las cosas, bueno, pues entonces a eso me refería cuando hablamos de cuidarnos mutuamente, porque yo te permito que aprendas a autolimitarte y tú me transmites tranquilidad, la seguridad de que todo está bien contigo y que en el caso muy remoto de que algo inconveniente o grave llegara a pasar, bueno, pues cuando menos tenemos una idea muy clara de qué es lo que debemos hacer para cuidarnos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se trata de límites claros, yo creo que es muy importante que lo definan juntos. ¿Cómo se hace eso? O sea, si ni siquiera puedo hablar con mi hijo, con mi hija, bueno, pues, tranquilo, serenidad y paciencia, pero vamos a ver cómo se puede poner límites claros, negociándolos, y sobre todo lo importante aquí es que se construyan esos límites juntos, que se haga un trato y que no se impongan unilateralmente, porque eso es justamente lo que a muchos jóvenes les incomoda. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo voy a una pausa y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. Fíjate que cuando por el otro lado sabemos
que tenemos que negociar esos acuerdos de los cuales te he hablado, pues en primer lugar necesitamos que las dos partes estén, digamos, en posición de negociar. No todo el tiempo, es más, creo que casi nunca los jóvenes están dispuestos a negociar simplemente porque no saben cómo. Yo recuerdo en algún taller de adolescentes que tuvimos por ahí en algún momento dado, como parte de una dinámica que introdujimos en el taller, yo les preguntaba a los jóvenes que por qué no aprendían a negociar con sus padres los límites y los acuerdos. El 99% de los chicos asistentes, que eran más o menos unos 32 muchachos, dijeron no saber el significado de negociar. Así como lo oyes. No sabían en aquel momento. Por fortuna pudimos abrirles los ojos, por decirlo de una manera, y empezar a entender finalmente qué es eso de la negociación. O sea, cómo puedo negociar con mis padres los límites, los acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira, independientemente de que sepamos o no sepamos cómo negociar o qué significa la palabra negociar, cuando queremos aterrizar en concreto una situación, como por ejemplo los horarios, siempre nos ha parecido, a mí en lo personal me pareció en su momento como que muy fuera de lugar que mi padre, que era muy estricto, muy rígido en ese sentido, nos impusiera ciertos horarios muy al estilo de poner límites por miedo, no tanto por ayudarte a crecer. Simplemente, o tal vez por alguna tradición muy típicamente de su familia, porque él lo decía muy seguido, qué esperanzas que mi padre nos permitiera llegar después de las 9 de la noche. Mi hijito chulo, pero mi padre creció a principios del siglo XX, imagínate, que por cierto hoy es su aniversario luctuoso de mi padre. Y cuando, los horarios, el uso de celulares, el uso de redes, el uso del internet, el uso de los dispositivos, las responsabilidades en la casa, qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo y qué van a hacer tus hermanos y esto y el otro, y sobre todo cuando se requieren permisos especiales. Todo eso puede ser negociado, ¿sabes? Por ejemplo, lo importante aquí es que los límites se construyan juntos, como te decía, y que no se impongan unilateralmente, porque simplemente no son castigos. Los acuerdos no son castigos, son consecuencias acordadas por el hecho de haberte comportado así o porque yo fallé en mi juicio, y debemos negociar, debemos arreglar, debemos compartir, porque muchas veces tenemos que decir, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si no cumples? Si cumplo consistentemente, entonces gano mayor confianza, gano mayor libertad. Creo que es importante que los padres vayan teniendo mayor confianza en los hijos, y la lógica de este acuerdo es que entre mayor responsabilidad les demos a los hijos, más libertad tienen, empiezan a aprender a hacer buen uso de su libertad y no sentirse reprimidos, que tengan que actuar a escondidas, que hacen todo con doble vida, que se escapan por la ventana o cosas que se hacían antes, no sé ahora, pero el asunto es que los acuerdos, los límites no todo el tiempo son definitivos. Esto es algo muy importante. O sea, ¿cuánto tiempo van a durar los límites? Pues vamos a probarlo. Vamos a ver qué tan dispuesto o dispuesta estás tú, joven, a llevar a cabo el acuerdo que hemos conseguido,
porque los podemos revisar, ¿qué te gusta? Cada mes, por ejemplo, o podemos ajustarlos si algo no está funcionando, o si algo funcionó bien, pues entonces, digamos, poner un poquito más holgado el asunto, pero no está mal revisarlo una vez al mes, por ejemplo, porque lo que muchas veces no escuchamos, y esto es algo importante que te quiero comentar, es que no escuchamos lo que los adolescentes necesitan y que entendamos de ellos. Yo, por ejemplo, recuerdo aquel momento en que pues yo le decía así muy papá a mi hijo, que todo lo que me gustaría que hiciera, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas lo otro. Deseos que por supuesto cualquier papá puede tener para con sus hijos, varones o no. Y entonces yo recuerdo finalmente que cuando yo concluí con mi peyorata de decirle, quiero esto para ti, me gustaría que hicieras esto, yo siempre he soñado aquello y que el otro y que estudies esto y eso. Y entonces me dice mi hijo, ok, ¿sabes qué? Yo con mucho respeto y con mucha paciencia escuché lo que tú quieres para mí. Ahora te pido que tú escuches lo que yo quiero para mí. ¡Wow! Lo que necesito que entiendan de mí es que yo tengo también mi vida propia. En ese momento creo que mi hijo ya había cumplido los 18, ya tenía, hay que verlo de esa manera, muy flexible, el suficiente criterio para decir, ok, yo ya sé, yo ya tengo una idea muy concreta acerca de lo que yo quiero, porque lo que más nos importa, dicen los padres, es cuidarte. Y los hijos dicen, a mí lo que más me importa es aprender a cuidarme, que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, ¿sabes? O sea, si yo te cuido y te enseño a cuidarte, pues entonces vas a aprender a cuidarte y ya no vas a necesitar tanto que yo te cuide. Y eso es libertad. Eso es la expresión más genuina en por qué tengo un padre o una madre o unos padres que están allí, pero no están siempre presentes. Hemos llegado a acuerdos, hemos llegado a límites, he aprendido a autoimponerme ciertos límites porque he conversado con mis padres o yo he conversado con mis hijos, e incluso cuando le preguntas a tus hijos, como yo lo hice, por ejemplo, ok, muy bien, ¿qué tipo de libertad quieres tener y qué responsabilidades crees que sostienen esa libertad que quieres? Muy bien, pues tenemos todavía un momentito para responder este tipo de cosas y nos vamos a ir rápidamente a una última pausa del programa y regreso con más radioterapia directo a la conciencia en este lunes 23 de marzo del 2026. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, cuando hablamos de límites, evidentemente hablamos de algo que en su práctica más visible puede ser algo incómodo al principio,
Pero sabes, no lo es tanto si en primer lugar aprendemos cómo hacerlo. Porque la adolescencia, como dice el doctor Carl Picard, simplemente se convierte en un tema central de dos maneras. La adolescencia para muchos padres significa obediencia y control, obediencia y organización. Y entonces cuando entramos al mundo de la experiencia real, cuando entramos al mundo real, esto puede volverse un poco difícil porque lo más difícil de todo lo difícil, lo más difícil es darle seguimiento a todo esto y que se cumplan lo que hemos establecido. Ahora, los padres, con ayuda de algún terapeuta, con la ayuda de algún especialista o con ayuda de alguien, pueden proporcionar la estructura, el andamiaje familiar del cual se depende para supervisar que se cumplan con las obligaciones. He tenido por fortuna muchas participaciones, muchas experiencias realmente muy gratas en donde como coach me ha tocado asesorar de alguna manera a algunos padres, madres solteras principalmente. Fíjate qué curioso de cómo acercarse a sus hijos, sobre todo cuando están en plena adolescencia, porque cuando dejamos ir a los niños, vamos a figurarnos esta idea, cuando dejamos ir a los niños y que se van convirtiendo en adolescentes en alrededor de unos cuantos años, porque cuando empieza la adolescencia, bueno, entre los 13 y 14, dependiendo de la madurez de cada quien, y termina a los 18, 19. No es muy larga la adolescencia, pero es muy complicada la adolescencia. Tal vez son muy pocos años, pero son los años más difíciles para muchos adolescentes, porque cuando llega ese momento, los desafíos van creciendo, relacionándose con el orden, va emergiendo, el adolescente va teniendo que aprender a autorregularse, va teniendo que aprender a ser una persona que se autoimponga límites, y uno es precisamente la dificultad para seguir las instrucciones, para seguir las órdenes y sobre todo, creo, para seguir los acuerdos. Por alguna razón, no todos los adolescentes tienen la noción más clara acerca de lo que es la negociación. O sea, si por ejemplo llegamos a un acuerdo, ok, los horarios, qué tan flexibles somos tanto padres como hijos, en cuanto a las instrucciones. Por ejemplo, me decía el otro día una señora, y me viene a la mente porque es algo muy curioso, de que no entiende, nunca ha entendido por qué su hija tiene la mochila tan desordenada, tan aparentemente sucia, se ve mal, se ve muy mal. Y entonces, cuando yo seguí con este orden de ideas y le digo, ok, si tiene así la mochila, pensé, también debe tener muchas partes de su existencia. O sea, ¿y cómo está su cuarto? ¿Cómo está su habitación? Y pues igual, bueno, no exactamente igual, pero muy desordenada. ¿Y cómo está su ropa? Bueno, pues el uniforme la salva de que tenga alguna vestimenta medio irregular. Ahora, los días que no va a la escuela, se pone ropa muy linda. Bueno, ya sabes, por respeto. Y en cada caso, creo que el orden tiene que ver con el control. No el control que les impongamos a los chicos, sino el autocontrol que de alguna manera se debemos enseñar. Y el orden se trata de estar a cargo
de lo que está sucediendo, de los convenios, de los acuerdos a los que lleguemos con los hijos, porque se trata de hacer un trato. Tendrás que ver cuál es el más conveniente para ti, para ustedes, para la forma en que se llevan, la forma en que tú deseas que sea la convivencia. Participen ambos padres si es que es el caso, y si no están juntos, bueno, pues entonces se dificulta un poco más, pero lo importante aquí es aprender, uno como padre, soltero o no, a brindar orientación a los hijos adolescentes. Yo espero que las cosas mejoren con respecto a mi gargantita y a mis cuerdas vocales, pero finalmente pues estamos haciendo todo lo posible, manteniendo las indicaciones del médico y cosas que de repente uno pues ya no se siente con la edad de obedecer. Bueno, señoras y señores, voy a ver qué tenemos aquí en la página de Facebook. Recuerda que en unos momentos más subiremos el programa completo a YouTube en mi canal de Gilberto Marín, para que también ahí nos sigas. Y quiero agradecer con mucho gusto en este programa a Sandra Villegas, Enrique Orozco Espinosa, Chuyita Reyes Jiménez, Judith Caro y Verónica Casillas, que nos han dado su like en esta mañana, en este lunesito santo, lunes 23 de marzo del 2026. Bueno, pues muchas gracias, queridos amigos. Ha sido realmente un grato placer estar con ustedes en esta mañana. Yo los veo aquí el próximo miércoles, si todo sale bien. Creo que sí va a salir muy bien. Y mientras tanto, yo soy Gilberto Marín. Gracias por todo y por favor sean felices, pero sean inmensamente felices. Chao, hasta el miércoles. Gracias vida porque hoy pude abrir mis ojos. Cada día es un nuevo regalo. Aunque el cielo esté nublado, siempre hay rayitos de sol si miro con gratitud. He aprendido del dolor del silencio y también del amor más sincero. Cada paso, cada risa, cada herida me trajo hasta aquí. Y hoy digo, agradezco lo que tengo, lo que tú